Démosle la bienvenida a Jorge Chapas, del Partido Fusionista de Guatemala. Gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para quienes realmente nos escuchan en redes sociales y lo harán en diferido en otros países de nuestra América Latina. Argentinos, hermanos queridos, qué agradable, es para mí también un privilegio poder estar frente a ustedes el día de hoy. Le tengo un muchísimo aprecio a Argentina. Cuando escucho Argentina, pues evidentemente pienso en el fútbol, ¿sí? Y pienso en los grandes del fútbol. Así que cuando decidimos hacer este 9º Foro Liberal acá en Argentina, pues la verdad me ilusioné muchísimo, ¿no? Y bien, pues cómo no ilusionarse viniendo a la tierra, al país de personajes tan ilustres como Juan Bautista Alberdi, a quien he tenido la fortuna de leer, de aprender, de conocer la historia, por ejemplo, de un general Justo José Urquiza, que seguramente muchos de ustedes conocen y han escuchado hoy más recientemente, pero también es el país de un padre Leonardo Castellani, a quien seguramente también ustedes han escuchado, y a mí me ha impactado profundamente la vida y la obra del padre Castellani. Pero también es el país de nuestro querido profesor Alberto Manzotti, ¿no? Por quien pues yo finalmente conocí las ideas del liberalismo clásico allá por el año 2009, a partir de su obra Las Leyes Malas, la cual yo recomiendo leer encarecidamente a todos ustedes. Así que pues un agradecimiento por darnos este acogimiento y este recibimiento, por esta organización de este evento. Quiero suscribir ahí cada palabra que mi colega Pablo Paiva ha dicho en relación a la organización del 9º Foro Liberal, y pues una felicitación para todos ustedes por haberse tomado el tiempo de venir y escuchar, porque realmente es importante poder, como dice Pablo Paiva, tener las dos orejas, los dos oídos pues dispuestos, ¿no? Y la mente abierta para escuchar una propuesta realmente novedosa y realmente completa, auténtica, congruente y radical, verdaderamente radical. Dicho esto, pues quiero contarles un poco cómo es mi país, porque bueno, si algo han dicho mis dos colegas anteriores es que nuestros países se parecen. Y pues bien, ahora que escucho con más atención la historia de Uruguay, hago el paralelismo y es impresionante cómo pega, ¿no? La historia de Uruguay, la historia de Argentina, pero también la historia de Venezuela y la historia de Cuba, por ejemplo, no hasta hace unos 20 años, pero es muy parecida a la historia de todos nuestros países en América Latina. Y si ustedes se dan la chance de escudriñar en la historia, van a ver cómo su país se parece tanto a Guatemala, como El Salvador se parece tanto a la historia de Chile, como la historia de Paraguay es tan parecida a la historia de Perú, por ejemplo. Pero bueno, Guatemala es un país pequeño, más o menos en extensión territorial es el equivalente a la provincia de Catamarca. Guatemala tiene alrededor de 108.000 kilómetros cuadrados, así que es ligeramente más grande que la provincia de Catamarca. Es una sola provincia de Argentina. Así que el país es muy pequeño, 22 departamentos, 340 municipios, tiene una forma de gobierno unitario, o sea, no es un gobierno federal, como lo es Argentina, como lo es México, como lo es Brasil. Es un gobierno unitario. Sin embargo, es en teoría republicano, democrático y representativo, ¿no? Tiene muchísimo potencial en materia de recursos naturales, tiene acceso a los 2 océanos, 4 grandes grupos lingüísticos y etnias. Dentro de la etnia maya tiene 24 idiomas mayas.
y bueno, pues es un país, no obstante, un país con un 51% de pobreza y alrededor del 10 o 15 pobreza extrema. O sea, más o menos un 65% de los guatemaltecos, 16 millones de guatemaltecos, población total, pues alrededor de 7 de cada 10 guatemaltecos viven por debajo del nivel de pobreza en el país. Esa es la realidad, esa es la condición actual de Guatemala. Y pues para entender qué es lo que está pasando hoy y cómo se inscribe el Partido Fusionista, que es el partido que yo represento, pues quiero hacerles un breve repaso sobre la historia de Guatemala, porque es muy importante a la sazón de lo que está pasando hoy. En el del año 1931 al año 1944 gobierna Guatemala un general militar, un dictador de derechas. Bueno, esto ya parece raro, ¿no? Un dictador de derechas. Bueno, ciertamente el dictador es autoritario por naturaleza, que no es lo mismo que un tirano. Un tirano es totalitario por naturaleza. Un dictador es autoritario. Por lo general, las dictaduras son de derechas y por lo general de las dictaduras se sale. Mientras que de las tiranías no se sale y por lo general las tiranías son de izquierda. De ahí el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua o de Perú. Pues Guatemala fue gobernada por un dictador de derechas allá por los años 30. Guatemala, no obstante, este dictador se concentró muchísimo en la seguridad, en mantener las finanzas del país muy sólidas y en mantener más o menos un gobierno relativamente pequeño, logrando que Guatemala creciese a un nivel del 10% anual en aquellos años. Se experimentó un crecimiento inaudito y a la fecha nuestros abuelos y bisabuelos todavía añoran aquellas condiciones de seguridad y de calidad de obras públicas. Hay puentes que todavía subsisten de aquellos años 30 del siglo pasado. No obstante esos resultados, esos avances que logró el general Jorge Ubico entre 1931 y 1944 fueron castigados por una clase política que veían en el dictador pues el temor de que fuese un gobernante vitalicio, ¿no? Entonces surge una revolución en el año 1944 y de esa revolución comienza a permear el socialismo y el marxismo con gran fuerza. Quien asume el poder en aquel entonces, y este es un dato no menor a la razón de lo que está pasando hoy en Guatemala, asume el poder el presidente Juan José Arévalo en 1945, gobierna durante 6 años y luego de él asume el poder un radical de izquierda del nombre Jacobo Arbenz Guzmán, militar también, a quien se le da un golpe de estado, una élite militar apoyada por los Estados Unidos. Ojo con ese nombre, Juan José Arévalo. Luego de esto, las izquierdas empiezan a crear pues, la estrategia de las guerrillas marxistas en América Latina, muy apoyadas por toda la lógica de la teología de la liberación, y en el año 1960 comienza el conflicto armado interno, que duraría más o menos hasta 1996, 36 años de conflicto armado interno. Y bueno, ya pensarán ustedes cuáles eran las condiciones, ¿no? de un país bajo un conflicto armado interno, muertos por doquier, carros bomba, y bueno, un país que obviamente no tenía crecimiento económico, no había infraestructura, no había seguridad física, jurídica, un país en completo desorden, ¿no?
En 1996 las izquierdas ganan la batalla política, pierden la batalla militar, pero ganan la batalla política con los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz establecen una serie de instituciones de signo marxista y pues bueno, se crea una constitución unos años antes, se establece un periodo, o inicia el periodo democrático a partir de 1985 hasta la fecha. Y desde entonces, desde 1985 hasta la fecha, pues ha existido lo que en política se llama la ley del péndulo, ¿sí? En cuanto las izquierdas asumen el poder, hay una facción, digamos, de signo contrario que al perder las elecciones, el péndulo gira en dirección contraria. Lamentablemente, la derecha, que ha prevalecido en Guatemala como en toda América Latina, salvo algunas muy poquísimas excepciones, ha sido una derecha de signo estatista, de signo mercantilista y neoliberal. Sí, ya mencionaba el neoliberalismo mi colega Paiva. En los años 90 en Guatemala es gobernada por una derecha neoliberal que hace privatizaciones, pero privatizaciones que no son completas, auténticas, radicales, congruentes, privatizaciones fiscalizadoras que lo que buscan es aumentar el tamaño del gobierno en lugar de limitar el gobierno a sus funciones propias y naturales. De esa cuenta se crea una especie de brecha, ¿no? La clase pobre en constante aumento, la clase rica se atomiza, pero se mantiene con muchísimos privilegios, eso es mercantilismo, y pues desde entonces estamos en ese continuo fenómeno del péndulo. Los últimos 12 años han sido gobernados por una derecha mala, por un militar que precisamente paró en la cárcel, el general Otto Pérez Molina. Luego ganó las elecciones un advenedizo oportunista, actor de televisión, comediante, el expresidente Jimmy Morales. Mire qué curioso, ¿no? Un comediante que tenía muchísimo rating en televisión, pues bien, se postula con la consigna ni corrupto ni ladrón, y entonces pues la gente atrapada en la histeria anticorrupción cae en la trampa demagógica de escoger a un comediante por presidente. Y bueno, ¿cómo nos podría haber ido con un gobernante de ese talante, ¿no? Y los 4 años anteriores fueron gobernados por un médico profesional médico, también con poco, nulo conocimiento en materia política. Sin embargo, como era un médico prestigioso y tal, y como no era corrupto ni ladrón, y como no había estado en política, la gente queda nuevamente anonadada y le elige al doctor Alejandro Yamatei. Pues bien, esos 3 gobiernos no sirvieron para absolutamente nada. La corrupción se exacerbó, la miseria, la pobreza, la falta de servicios básicos, las carreteras, tenemos una pésima red de carreteras, puertos, aeropuertos. Nuestro aeropuerto es una vergüenza, la verdad, lamentablemente, pero hay que decirlo. Y pues con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción, gana las elecciones hace 4 meses o 6 el doctor Bernardo Arévalo, el hijo del expresidente Juan José Arévalo, que gobernara entre 1945 y 1950. El doctor Bernardo Arévalo es de izquierda, pero de una izquierda renovada, ¿no? De una izquierda progresista, de una izquierda moderna, que no necesariamente busca el establecimiento en el poder ad eternum, sino que más bien busca entronizar políticas públicas de corte cultural, principalmente, no todo lo que tenga que ver contra la vida, contra el matrimonio, contra la familia,
el tema de educación sexual integral, y todo esto que le sigue y es una continuidad del marxismo clásico, del marxismo económico. Sobre esas instituciones del marxismo clásico o económico, el gobierno oficial del presidente Bernardo Arévalo busca pues eficientar el marxismo, el socialismo en el ámbito económico y superponerle y darle continuidad a una agenda centrada en la agenda LGTBIQ+, en el ecologismo antidesarrollo, en el indigenismo o racismo antiblanco. Y pues bien, ahí estamos viviendo el calvario y de verdad para nosotros cada día que pasa, bueno, es un día más, pero es un calvario que tendremos que vivir por los restantes 3 años y 10 meses más o menos. Las próximas elecciones son en 2027 y la esperanza entonces es el Partido Fusionista. El Partido Fusionista es una organización política que se funda allá por el año 2016 con la mentoría y el acompañamiento del profesor Alberto Mansuetti en el marco de un foro liberal como este. Y pues desde entonces venimos proponiendo el proyecto de la gran devolución mediante la derogación de las leyes malas y las 5 reformas. Este programa político que ya mis colegas han precedido y que yo me voy a permitir ubicar algunas de las reformas y por supuesto también algunos de sus beneficios, porque esto es importantísimo que hoy los argentinos y todos los latinoamericanos que nos ven a través de las redes sociales le conozcan, ¿no? El Partido Fusionista es una organización que intenta constituirse en un partido de 4 dimensiones: ideológico, programático, representativo y electoral. Es una organización que por ahora pues todavía no tiene el reconocimiento legal, sin embargo tenemos un fuerte componente en materia de comunicación y propaganda y un núcleo duro de personas convencidas de la necesidad de transitar al capitalismo liberal y democrático y de hacerlo pues de manera auténtica, completa y congruente, algo inaudito en la historia de nuestro país. Nunca antes ha existido liberalismo clásico o capitalismo liberal, que podríamos decir que son sinónimos. Pues bien, básicamente lo que hoy estamos haciendo es impulsando una campaña que le hemos llamado Gobierno a la Sombra. El Gobierno a la Sombra es una acción política que se realiza principalmente en el Reino Unido. El Partido Conservador utiliza una estrategia que se llama The Shadow Cabinet, donde pues básicamente hacen seguimiento y juicio crítico y contrapropuesta a las políticas del partido que está en el poder, del partido oficial, ¿no? El Shadow Cabinet de Inglaterra tiene incluso la venia de la reina o del rey, y pues tienen una función real, ejercen una función digamos con un rol vinculante. Pues bien, nosotros estamos impulsando una campaña de comunicación, un ejercicio de hacer un gobierno a la sombra, con un gabinete a la sombra y un parlamento a la sombra. Y desde nuestras redes sociales, el equipo del Partido Fusionista pues hace juicio y seguimiento crítico de las decisiones del presidente Bernardo Arévalo, su gabinete de ministros y de las comisiones parlamentarias en el Congreso de la República. Un ejercicio que, bueno, evidentemente requiere el esfuerzo de ser muy persuasivos, muy inquisidores, ¿no? Y por supuesto, pues jugando reglas sanas de debate político, ¿no? Y lo que hacemos es pues básicamente cuestionar las decisiones y contraponer las propuestas que tenemos como partido que adhiere al Foro Liberal de América Latina. De las 5 reformas que ya mis colegas han hablado, el presidente Tapia ha mencionado algunos de los beneficios. Yo me quiero permitir mencionar algunos otros porque es importante que ustedes vayan quizás haciendo un ejercicio de comparar
con algunas de las políticas que está aplicando el presidente Javier Milei acá en Argentina, y por el hecho de que Argentina es hoy por hoy el país donde está existiendo el primer experimento libertario, que no es lo mismo que el liberalismo clásico. ¿Sí? Esa es la primera de las objeciones que nosotros tenemos al proyecto del presidente Milei, que se lo decimos con todo respeto. Liberalismo clásico no es lo mismo que el libertarianismo de signo anarcocapitalista. Y una de las reformas que nosotros queremos impulsar y proponemos en nuestros países es la necesidad de reducir el tamaño del gobierno. ¿Sí? Una propuesta que efectivamente ha hecho el presidente Milei y de paso ha venido aplicando de alguna manera, pero para hacer congruente esa política pública, esa reforma sustancial que es achicar el tamaño del gobierno a sus funciones que son propias y naturales, como la seguridad, la justicia y las obras públicas, únicamente 3, esas son las únicas funciones de un gobierno limitado, pues se le debe complementar con un régimen de impuestos basado en un impuesto único, universal y uniforme. Basta de más impuestos para la clase productiva de nuestros países. Un impuesto único, es decir, uno solo; universal, es decir, a pagarlo todo el mundo sin excepciones; y uniforme, es decir, la misma tasa para todos. Esa política de un impuesto único es congruente con la necesidad de reducir el tamaño del Estado a sus únicas 3 funciones: seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Dicho de otra manera, la educación, la atención médica, las jubilaciones y pensiones, la agricultura, el medio ambiente, el arte, la cultura, el deporte, el trabajo, no son funciones estatales. La justicia, la seguridad y la defensa, por supuesto que lo son. Necesitamos instituciones de seguridad ciudadana y defensa fuertes. Allá mi amigo me da la razón, mi amigo experto en temas de seguridad. Esto es importantísimo, ¿no? Porque es importante que se marque la diferencia entre una propuesta de signo libertario que deja en pie a través de un ministerio de capital humano el Ministerio de Educación, de Trabajo y la Previsión Social, mientras que un liberal clásico más bien lo que propone es devolver esas atribuciones a donde le corresponde, a sus agentes naturales, a los maestros y padres de familia, a los médicos y a los enfermos, y a los fondos de pensión y a las aseguradoras. Privado. Y esto, bueno, supone un proceso de privatización, pero de privatización real y completa. Y aquí voy con otra de las propuestas que nosotros, los liberales clásicos, estamos firmemente convencidos. En la medida o en correspondencia a este proceso de fuerte privatización, completa privatización, entendemos que no toda la gente podrá responder al sistema de precios que va a empezar a regir ese momento. Y por eso complementamos con un sistema de vouchers, bonos o cupones en materia de educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Vouchers o bonos, pero en paralelo complementando la política de privatización de estas esferas que son privadas de las personas. Y en la reforma en economía y finanzas, ya el profesor Tapia mencionaba nuestro mejor programa social, que es el retorno al patrón oro. Sí, cosa importantísima para nosotros, porque entendemos que el respaldo de nuestra moneda en metales, el respaldo en oro, el respaldo metálico, le va a dar mayor poder adquisitivo a las grandes mayorías que hoy están pobres y permanecen pobres y cuyo dinero no tiene el poder adquisitivo para comprar más y mejor. Pero a la vez, una de las reformas dentro de este conjunto de reformas en economía y finanzas, y que me gustaría resaltar, es la necesidad de privatizar el subsuelo de nuestros países.
Nuestros países, todos nos jactamos de que nuestros países tienen un gran potencial en materia de recursos naturales, ¿no? Bueno, Bolivia dirá litio, por ejemplo, Venezuela dirá petróleo, en Guatemala hay plata, hay hierro, hay níquel, y sin embargo estamos bajo un sistema de regalías en el cual el Estado nos debe dar permiso para explotar nuestro subsuelo. Nosotros estamos firmemente convencidos de que al privatizar el subsuelo vamos a crear las oportunidades, principalmente las libertades para el dueño del suelo, para que en principio sea él quien decida si quiere o no explotar los recursos minerales que subyacen a su suelo. Hay que dejarle en libertad y dejar que él decida, ya sea que los explote, ya sea que no los explote, pero hay que dejarle en libertad. De cierto es que si se llegasen a explotar, nuestros países podrían producir muchísima riqueza, ¿no? Porque tenemos un gran potencial, y hoy con el tema de las tecnologías y la gran necesidad, la demanda que existe de minerales, de tierras raras, de todas estas cosas, bueno, América Latina podría convertirse precisamente en un pool, en una región que pueda ofrecer estas materias primas para el mundo entero, ¿no? Así que esa es una reforma importante que no quisiera dejar de mencionar. Pues bien, esas son las 5 reformas, y el gran chiste de todo este programa, el gran desafío, es que deben aplicarse en simultáneo, sin gradualismos. Y esa es la otra objeción que respetuosamente le queremos hacer saber al presidente Javier Milei. Ojalá nos esté escuchando. El gradualismo no funciona, mis estimados. 50 países, en 40 casos diferentes, en Europa principalmente, pero también en Asia y en África, aunque no se le crea, también en África, están ocurriendo transiciones al capitalismo liberal. Y donde han sido más exitosas estas transiciones es donde las reformas se han aplicado de shock y de forma rápida. No puede haber un proyecto a 30 años para las reformas estructurales, porque entonces se te viene abajo todo el proceso político. Tiene que haber shock, y esto por supuesto que requiere un capital político sumamente importante, lo cual lamentablemente desde la óptica externa, y discúlpenme si dirán, bueno, él no vive acá, no es de acá, posiblemente me equivoque, pero desde la óptica de alguien que vive fuera, lo que yo veo es que no existe una fuerza política para aplicar las reformas liberales de fondo que necesita Argentina en estos momentos. Y esa es otra objeción, sana objeción, pero que necesitamos hacerla saber. Y en ese sentido, pues, los partidos políticos que hoy aquí estamos representados buscamos crear un capital político, una fuerza política en todos nuestros países, con liderazgos y bases y pues una estructura organizativa, una fuerza sólida y firme a nivel territorial y a nivel sectorial, que en el mediano plazo nos dé la posibilidad de llevar a cabo las reformas auténticamente liberales clásicas, no libertarias, liberales clásicas, congruentes, radicales y completas, que Guatemala, Argentina y la América Latina necesitan. Así que, mis amigos, el 9º Foro Liberal de América Latina tiene por tema central el capitalismo liberal y el proyecto de las 5 reformas. Y hoy pues los queremos invitar a que se sumen al Partido Moderado 5 reformas, porque es el partido que representa este programa político en Argentina, y que coadyuven a la causa de la transición al capitalismo liberal, que es la única manera de poder sacar a nuestros países de la miseria, de la violencia y de la corrupción rampantes que hay en toda nuestra región. Nosotros, como dijo el presidente Pablo Paiva, sabemos, queremos y podemos hacerlo, pero solos no podemos. Definitivamente necesitamos de su concurso, necesitamos
necesitamos de su compromiso, de su perseverancia, de su interés por formarse, desaprender viejos paradigmas y aprender liberalismo clásico y conocer esa hoja de ruta que nos va a llevar a convertirnos en una región potencia mundial. Y Dios mediante, ser mejores que países como Singapur, Corea del Sur o Taiwán, que hoy les vemos lejísimos. Yo estoy convencido que Argentina puede ser igual o mejor, que Guatemala puede ser igual o mejor, pero necesitamos empezar aquí y ahora. Por una Argentina potencia mundial, por una Guatemala potencia mundial, por una Latinoamérica potencia mundial, hacemos camino al andar con Dios y con la verdad por delante. Muchas gracias.